Muy buenas noches, mi nombre es José Castañeda Cañón. En esta ocasión me voy a explicarles el funcionamiento de los programas creados en la etapa 2, 3 y 4 del curso de estructura de datos. Entonces, para lo cual primero explicar el funcionamiento de los programas y por último, cómo fue que se crearon. Entonces, primero tenemos lo que es una validación de contraseñas, en la cual los campos están validados para que dejen solamente ingresar la contraseña correcta y que tengan campos numéricos. Entonces tenemos lo primero que es la aplicación de la etapa 2. Entonces lo primero que tenemos es un simulador de crédito, el cual nos permite ingresar nombre, cédula, el valor del vehículo, que si es mayor de 60 millones, nos coloca automáticamente la tasa de 1.5, su cuota fija y la proyección total. Y si es menos de 60 millones, nos coloca la tasa de 1%, cuota fija y proyección total. Entonces, por lo cual le damos un ejemplo, nombre, lo voy a colocar de 60 millones, 1, 2, 3, 1, 2, 3, voy a calcular y automáticamente me coloca la tasa y su cuota fija. Si le doy nueva simulación, me elimina todo lo de las casillas y puedo colocar un nuevo, voy a colocar de menor, 1, 2, 3, 1, 2, 3, y el nombre, y le voy a hacer que me calcule. Entonces automáticamente me coloca la tasa porque es de menos de 60 millones con su respectiva cuota fija y proyección total. En la aplicación del tipo pila, es una aplicación que nos permite ingresar datos en forma pila, o sea, el primer dato que ingresa es el último que se elimina. Entonces tenemos validación de campos en cada casilla. Vamos a colocar cédula, nombre, la fecha la vamos a dejar ahí, perfil de entonancia, vamos a colocar un valor, vamos a colocar el masculino y le vamos a registrar. Vamos a ingresar otro dato que va a ser 24, nombre, va a ser ortodoncia, valor a pagar, vamos a colocar 50, 1, 2, 3, masculino y le vamos a registrar. Entonces el programa nos permite lo que es contar el total de los recaudos del día, el total de recaudo por procedimiento y tenemos lo que es, nos cuenta si cuántos hombres hay, cuántas mujeres hay. Vamos a ingresar una mujer ahora, vamos a ingresar un femenino, vamos a ingresar un valor y le vamos a registrar. Automáticamente nos cuenta que ahora hay dos hombres y una mujer. Para eliminar, entonces nos va a eliminar el último dato, el primer dato que se ingresó es el primer dato de su último dato que se elimina. Vamos a eliminar, efectivamente el último primer dato que se ingresó va a ser el que nos va a eliminar. Listo. Ahora el programa tipo cola, entonces este primer nodo que nos permite es eliminar los datos como van llegando, o sea el primer dato que llega es el primer dato que se va, el que se elimina. Entonces tenemos validación en cada campo, esto es para el ingreso a, a un evento llamado el Banco de Alimentos de Tolima con nombre, ciudad, edad y la empresa. Nos permite registrar, nos cuenta el valor de la entrada que es 80 y cuántas personas van a estar. Vamos a ingresar otro dato, le vamos a registrar, automáticamente cada uno paga 80.000 pesos y nos cuenta que hay dos personas. Entonces el primer dato que se eliminó, se ingresó, el primero que se dejara eliminar. Efectivamente, se fue el dato y nos permitió eliminarlo. Como ya no tenemos nada, entonces ya no hay nada en la base de datos, entonces no hay nada que eliminar. En la lista nos permite ingresar los datos sin importar el orden, se pueden eliminar. Para eliminarlos primero nos permite consultarlo y después ahí eliminarlo. Podemos llamar cualquier dato, ya sea el primero, el último, cualquiera que se haya ingresado. Haremos un ejemplo. Entonces, empresa, tipo de empleado y la fecha que ingresó. En este caso es los empleados que ingresan a un supermercado, qué tipo de empleado es y qué día ingresó a trabajar. Se va a contar la cantidad de empleados que ingresan al día. Entonces, ingresamos otro dato. Vamos a viernes y vamos que ingresa otra fecha. Le damos a registrar y ahora ingresamos otro dato que es otro empleado y que ingresó tal fecha y eliminamos, registramos. Entonces podemos ver, entonces para poder eliminar tenemos que consultarlo, consultemos el 567, lo consultamos, nos trae los datos, decimos que se fue a trabajar el día de hoy, le damos a eliminar, nos elimina y adicionalmente nos va a mostrar lo que es los días trabajados, los minutos y el sueldo que haya ganado. Lo mismo si consultamos el 242, lo consultamos, lo eliminamos, nos va a decir cuánto se le paga al empleado. Lo mismo con el día, con el, con el empleado, perdón, con el empleado
345. 345. Nos lo consultamos, nos trae los datos y lo eliminamos. Nos dice cuántos días trabajó y cuánto hay que pagar al empleado. Y nos cuenta siempre la cantidad de empleados que ingresar. Ahora para la aplicación número 4 tenemos dos escenarios que son muy similares. Vamos a explicar el uno, la cual es una interfaz, nos explica el preorden, el orden y el postorden, que te lo explicamos. En este caso nos va a mostrar la gráfica, que no va a colocar ni por imágenes, simplemente por nodos que se han colocado que queden directamente en la ventana de Windows Form. Nos permite la interfaz, el preorden, el orden y el postorden, sin ningún problema. Y por último nos permite lo que es el del programa. Ahora bien, vamos a explicar cómo funciona cada programa y cómo fue que lo integramos. Entonces, primero que todo, para poder integrar cada, los diferentes programas que se realizaron en las diferentes etapas, entonces se realizó lo siguiente. Entonces voy a eliminar todos estos acá para no llenarnos ni equivocarnos. Los eliminamos y los eliminamos. Entonces, para poder realizar, entonces creamos un nuevo Windows Form con su validación de contraseña y con su menú. Y en cada menú, entonces tenemos lo que es aquí. Primero tenemos el Windows Form, donde nos hace la validación de la contraseña, que es el que se usa con la interfaz, un botón y donde se guarda la caja de texto. Entonces cuando ingresamos lo que es el botón ingresar, nos hace primero una validación del campo de contraseña, que esté lleno, que tenga valores numéricos y que no esté vacío. Y después nos hace una validación de que si la contraseña tiene los datos 1, 2, 3, nos va a permitir y nos va a dejar ingresar a la siguiente etapa de menús, que se llama menú etapa 5, y ahí podremos ingresar. En menú etapa 5 creamos nuestros botones con diferentes nombres, el cual nos va a alojar directamente a los programas de las etapas creadas. Pero ¿cómo agregamos estos programas? Para poder agregar estos programas tuvimos que ir directamente a la solución de la etapa 5, le dimos clic derecho, le dimos agregar a un proyecto ya existente y seleccionamos el proyecto que ya hayamos trabajado. Y adicional, en etapa 5, aquí donde dice referencias, le dimos clic derecho y le dimos agregar referencias. Tuvimos que seleccionar los programas seleccionados y chulearlos para que nos podamos referenciarlos y podamos llamarlos en el caso del botón de menú. Ahora bien, en la etapa 1 se trabajó en el siguiente programa. Entonces tenemos lo que es validación de datos. Entonces, para la validación de datos del Credit Card, lo que se creó fue una clase llamada clientes, la que nos guarda lo que es el nombre, identificación, valor del vehículo, cuota fija, proyección total y cuota fija, que es lo que se va a enviar al final. Aquí se realizó el respectivo cálculos para lo que es la cuota de 1.5 y la cuota de 1%. Guardamos esos datos que es lo que se van a ingresar, los cálculos correspondientes de los datos que nosotros vamos a ingresar. Adicional, cuando yo ejecute la base calcular, entonces lo primero que debo realizar es una conexión con nuestra clase cliente. Entonces debo realizar mi conexión y colocarle un nuevo nombre para que se puedan entender. Ya después de realizar la conexión, lo que tengo son diferentes menús. Por ejemplo, la nueva simulación, el botón de nueva simulación, lo que me va a hacer es limpiar todas las casillas cuando yo ya tengo una eliminación, y el botón salir lo que me hace es terminar la aplicación. Como tal, el botón aplicar, calcular, lo que primero que me va a hacer es una validación de datos que ya lo habíamos hablado antes, que me valida si los datos las casillas están llenas, si coloqué números donde necesitaba números, si coloqué letras donde necesitaba letras. Después de tener esa validación de los campos, lo primero que hice fue identificar en la casilla valor vehículo si tenía un valor de más de 60 millones o menos de 60 millones. En caso de para igual o mayor a 60 millones, coloqué que automáticamente me colocara que el interés era de 1.5 y en cuota fija me llamara los datos de calcular cuota fija 1 que se habían hecho en la clase cliente y me llamara la proyección total. Entonces, para lo cual ya los había unido. Igualmente lo hice con menos de 60 millones para poder traer sus datos. Ahora bien, en el programa de la etapa 3, que fueron la creación de programas de pila, cola y lista, entonces para el tipo pila, lo que hice fue crear primero y me van a hacer los dos menús, que regresar al menú, que es regresar a lo que tenía, y el botón salir que yo había explicado, y todo va a trabajar con el registro.
Entonces lo primero que hice fue crear una clase llamada servicio de consultorio, la cual me va a guardar los mismos datos: cédula, nombre, fecha, tipo, valor y género y total, y me va a realizar los cálculos correspondientes. Entonces yo llamé los datos por el tipo botón consultar. Aquí, qué pena, consultar. Entonces lo que hice primero fue conectarme con la clase y colocarle stack para referenciar que es un almacenamiento y eliminación tipo pila. ¿De acuerdo? Entonces lo primero que hice fue validación de datos, que fue lo que he hecho en los mismos: validar si los campos están llenos, si no están vacíos, que sean letras donde tienen que ser y donde sean números donde corresponda. Después de que realicé esa validación, lo primero que hice fue realizar la conexión normal de mi clase con mi Windows Form trabajado actualmente. Conecto cada valor del valor de mi pila consultorio, va a guardar lo que va en la txt cédula, me los va a guardar y me los va a llevar a mi clase, para los cuales voy a hacer los cálculos correspondientes. Después voy a hacer una suma con este campo para que me sume los implantes, me sume las profilaxis, las endodoncias y las ortodoncias, la cantidad, y después al final me sume el proceso total de cada valor que se ingresa en cada ortodoncia. Después creé un método para que me contara los géneros, para que me contara de la casilla género, me contara cuántos masculinos hay, cuántos femeninos hay, y me lo guardara. Esto para contar cuántas personas ingresaron en total. Después tengo un control que me limpie los controles cuando lo necesito, y el método para regresar para el foro correspondiente. Ahora bien, para poder eliminar los datos en formato pila, que fue lo que establecí cuando lo conecté, que se llama stack, hago una eliminación, una consulta de una eliminación, automáticamente me los va a detectar, y como es formato pila, me los va a eliminar en formato pila. Ahora bien, para la cola tenía lo que era un banco. Entonces aquí tengo los mismos: registrar. Aquí, ¿qué hice? Primero creé una clase llamada banco de alimentos, la cual me va a guardar los mismos datos para volverlos a conectar: nombre, edad, ciudad, empresa y valor de la entrada, que ese sí ya lo tenía predefinido, y el total de recaudo. Y para calcular el total recaudo hago este valor, que me va a sumar el valor de la entrada. Eso es lo que me va a hacer, me va a llamar el valor de la entrada. Ahora bien, para poder realizar esto, lo primero que hice fue una conexión con nuestra clase y llamarla quick, para indicarle que es tipo cola. Después de tenerle indicado que era tipo cola, realiza nuevamente la validación de los campos, que estén llenos, que sean letras donde tengan que ser letras y números correspondientes. Después realizo una conexión con mi clase llamada banco de alimentos, y ahora la llamaré mi banco de alimentos. Realizo cada conexión para que me guarde los datos. Identificación txt me lo guarde en mi clase como en la clase punto identificación, igual nombre, edad y ciudad y empresa. El valor de las entradas es muy sencillo, como ya lo tenía predefinido. Entonces solamente lo que hice fue colocar el valor y solamente sumarle uno de más, y que me lo guardara automáticamente y me lo fuera sumando. ¿Cuántas variables hay de 80? Entonces aquí lo que hice, me contara cuántas variables hay de 80 y me las sumara como tal, no cantidad, sino total de las entradas. Tengo que limpiar los controles. Tengo igualmente la eliminación, que me parecía pila, pero como la coloqué stack, me la va a eliminar en forma cola. Y tengo para la eliminación del programa, application, y regresar al menú. Ahora bien, para la lista tengo el supermercado. Igualmente creé una clase llamada Mercacentro, la cual me va a guardar cédula, nombre, empresa y tipo de empleado y fecha. Y lo que hice después fue una conexión, que apenas se me salió, lo coloco acá. Listo. Entonces lo tengo como registrar. Entonces, ¿qué fue lo que hice primero? Antes de iniciar, como yo no puedo consultar o eliminar algo si no tengo nada en la base de datos, lo primero que hice fue deshabilitar esos botones. Después creé la conexión con mi clase y le coloqué leads para que me lo distinga que es un tipo lista. Ya después de tenerlo tipo lista, hago la misma validación de datos, que los campos estén llenos, tengan números, tengan letras donde las debe tener. Después hago la conexión manual con mi base de datos, coloco donde va a guardar la cédula en mi clase, va a guardar el nombre, el tipo de empleado, la fecha y cada valor correspondiente. Creo valores para poder calcular lo que es el tema de Mercacentro, o sea, la cantidad de empleados que hay, y me los sume al final sin importar impulsador y medida total de empleados en el día. Tengo para eliminar los controles, y tengo adicionalmente
el formato de consulta para que me consulte y vaya me traiga, si la cédula corresponde, si es el mismo número que yo coloqué, me lo consulte para traer los datos. Después lo que traigo son el botón de consultar mercado, perdón, botón de consultar mercado. En la eliminación va muy parecido a los de Cola y de Pila, pero me los va a primero eliminar y me los va a consultar. Cuando me los eliminen, entonces voy a hacer los cálculos correspondientes para que me diga cuándo entró y me lo calcule con la fecha de salida y me haga un total de días y eso lo voy a sacar en minutos y por minuto se le paga 100 pesos al empleado y me da un total de cuánto se le paga al empleado cuando se retire. Ahora bien, vamos a explicar el último programa que fue para el tema de, elimino esto, para el tema de árboles. Entonces lo primero que hice fue crear un escenario, voy a explicar uno porque me pareció el otro. Entonces, para explicar el escenario lo que necesitaba era interfaz gráfica, que me colocara el nodo correspondiente, que no lo coloqué ni por botones, sino lo coloqué manejando los ejes X y Y. Entonces, primero lo que hice fue colocar por nodo y colocarles lo que era el círculo, el número correspondiente que deseaba dentro de cada casilla y qué tamaño y en qué posición deseaba tenerlos. Lo hice con cada nodo, como lo pueden observar, y al final realicé un enlace entre líneas de cada nodo. Entonces tenemos la creación del nodo 15 al nodo 10 y en qué posición y qué color de la línea quiero. Es así de sencillo. Para el resultado no tuve que realizar ninguna operación, solamente entender cómo va el recorrido de cada procedimiento. Para lo cual aquí voy a realizar una demostración, una explicación de cómo va cada orden. Entonces tenemos lo siguiente. Ya lo explico. El paso 5 de la unidad. 5 cálculo, estructura de datos. Entonces, para poder explicar el orden de cada nodo, tuve que realizar lo que fue la lectura de la guía para poder explicar. Entonces, cada uno tiene un recorrido. Tenemos el recorrido preorden. Entonces, primero nos dice que tenemos que iniciar el padre, luego el hijo izquierdo y finalmente el hijo derecho, según nuestro árbol de recorrer. En orden se visita primero lo que es el hijo izquierdo, en este caso es el 2, como lo podemos ver, y luego el padre y finalmente el hijo derecho, hasta terminar completamente el recorrido del árbol. Y tenemos el post-orden que se visita primero el hijo izquierdo y luego el hijo derecho y finalmente el padre, que es el 12. Entonces, entendido esto, le hicimos los cálculos correspondientes en una hoja y después de tener los resultados los colocamos aquí simplemente para mostrarlos cuando yo le dé clic en el botón deseado para que me muestre el orden que yo desee y que sea correspondiente. Igualmente se hizo en el escenario 2 de la creación de los árboles. Se crean los nodos, se crean los enlaces y su respectiva respuesta. Entonces, esta es la explicación de cómo se unieron los 4 programas, de cómo se realizó cada uno con su respectiva operaciones y cómo se realizó con pila, cola y lista. Muchísimas gracias y hasta una próxima ocasión.